Israel y del cuerpo del Mesías, pero eran mentirosos. Ellos seguían un nuevo pacto inventado por hombres que no tenían nada en común con el pacto que el Mesías renovó con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien, es cierto que Jeremías 31:31 habla de un pacto con ambas casas. Pero también hay un pacto prometido a Abraham en cuanto a las demás naciones. Un texto no niega ni contradice al otro. Esta creencia dice ser el Israel del pacto nombrado por Jeremías, siendo que Judá todavía no ha entrado en el mismo. Ellos son Israel, la iglesia nada tiene que ver con estos pactos, y es por esto que le llaman renovado, y no nuevo, pues se ha realizado esta renovación con Israel, el cual son ellos y no con los gentiles, la iglesia pagana. Pero la palabra dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y del cuerpo del Mesías, pero eran mentirosos. Ellos seguían un nuevo pacto inventado por hombres que no tenían nada en común con el pacto que el Mesías renovó con la casa de Israel y con la casa de Judá. Bien. Analicemos algunos puntos y términos. Pensando detenidamente en esto, creo haberme dado cuenta de algo. Sé, entiendo y respeto que estos movimientos de raíces hebreas critican a la iglesia por llamar nuevo pacto a la gracia en Cristo. Según estos maestros, es pacto renovado. Aquí hay algo interesante, no es lo mismo un pacto renovado que un nuevo pacto. Un pacto renovado se refiere a que cuando el mismo caduca, se puede extender en el tiempo. En cambio, un nuevo pacto puede incluir cosas del antiguo y, claro, también nuevas o cambiadas, si así lo acuerdan las partes. Y aquí estamos de acuerdo, pues no se desprestigian las leyes morales establecidas por el Señor antes, durante y luego del antiguo pacto, son dos cosas distintas. Sin embargo, esto es jugar con la honestidad de la terminología, pues estos líderes no lo hacen en este sentido, sino, como dije, para apoyar y dar sustento aparente y lógico a sus doctrinas. No les es de beneficio decir nuevo pacto, es necesario encajar sus teologías con un pacto renovado para darle sustento a lo que enseñan en contra de la iglesia, la cual presentarán como pagana a sus seguidores. Pero lo interesante de todo esto es que va más allá de lo aparente. Todo esto lleva a un cambio radical doctrinal del evangelio que aprendieron y hoy le llaman pagano. Este señor dijo que la iglesia se ha inventado un nuevo pacto y que no es el verdadero que el Señor hizo con la casa de Israel y la casa de Judá. Prácticamente, pareciera ser que el gentil que carecía de pacto no tiene uno. Por lo tanto, no puede renovar al que carecía, ni formar parte de uno nuevo donde claramente es injertado. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Bien, aquí no quiero que se malinterprete, pues aquí es donde estos líderes cambian y tergiversan lo que se cree, ya que nadie está desprestigiando bajo ningún punto el antiguo pacto, sino todo lo contrario. Pero sin entrar en disputas teológicas, escuchemos algo más de lo que se opina de la iglesia, para luego volver a estos puntos y entender que aún antes del antiguo pacto, ya estaba la promesa de la ley de la gracia, o sea el nuevo pacto, y si bien era necesario concretar el primero en Cristo, este era el medio por el cual la promesa se desarrollaría hasta cumplirse sobre el nuevo pacto que se realizaría sobre la gracia. Escuchemos entonces. Oh, pero venga adelante, haga la oración de salvación, venga a la iglesia todos los domingos, que es cuando los dioses del sol Mitra, Zeus, Júpiter, Ra, Tamuz, Nimrod y Molech son adorados. Celebre la reencarnación de Nimrod como el pequeño bebé Tamuz el 25 de diciembre. Y no se olvide de la reencarnación de la esposa de Nimrod, Semiramis, como Ishtar, la diosa de fertilidad que convirtió un ave en un conejo que pone huevos, que es de donde vienen los huevos de la Pascua. Siga celebrando fiestas paganas como el Halloween, pero no preste atención a las fiestas que el Señor ordena, como la Pascua hebrea, la fiesta de trompetas y de tabernáculos. Porque, según el mundo cristiano, esas fiestas Jesús las clavó en la cruz. Ya no hay que guardar nada de eso. Si usted guarda las fiestas del Señor, usted está en atadura. Usted ha caído de la gracia. Dios mío, es como que no leyeran la Escritura. Bien, de acuerdo a lo escuchado, y si se toman en contraste los dos puntos, claramente se obtiene una supuesta evidencia de que el creyente cristiano es totalmente pagano. Se está tratando de manipular,
poniendo carga a nuestras conciencias, aun con cosas que no son así. En este caso, se intenta convencernos de la veracidad de lo que exponen. Por ejemplo, este señor usa contrastes muy diferentes apropiándose de lo de Israel para compararlo contra una iglesia pagana. Un método similar usan algunos grupos religiosos, es que algunos grupos llaman a las demás religiones, y digo religiones entre comillas, la religión falsa agrupándolas a todas en la misma bolsa menos a ellos, y sus adeptos captan el mensaje automático de que su grupo es el único verdadero. Así este hombre llama al cristianismo, el mundo cristiano, todos están dentro de la misma bolsa pero su grupo es exclusivo de la verdad. Dice que ese mundo cristiano, se inventó un nuevo pacto, que nada tiene que ver con el verdadero al cual le llama renovado. Ojo, yo creo que Jesucristo es la única verdad, pero el juego que usan es contrastar a Israel, el pueblo de Dios escogido y mencionado en el Antiguo Testamento versus la vida occidental. Esto convence automáticamente por comparación, de santidad única, pura y exclusiva versus una iglesia pagana. Pregunto. ¿Cuando un cristiano cree en la reencarnación de alguien como este hombre dice? Dice que adoramos a los dioses que el paganismo adoró en los domingos. ¿Acaso no se adoraba al dios Saturno en los sábados? ¿Quién guarda el sábado participa de esto? ¿No se está manipulando la verdad? ¿Por qué no se utiliza la misma lógica? No es ridículo esto y muchos lo dan por sentado, pero aquí estos maestros guardarán silencio mirando hacia otro lado. ¿Y por qué lo harían? ¿Es honesto? Si estos maestros enseñan que celebramos supuestamente Halloween, cosa que por cierto un verdadero cristiano no hace, y a la vez supuestamente decimos que las leyes dadas a Israel fueron clavadas en la cruz, algo sacado de contexto, y no debemos guardarlas, quien escucha estas enseñanzas se termina convenciendo de que esto es verdad, pero, ¿es verdad? Es así lo que se dice tan crudamente, incluso burlándose de la oración de fe de un creyente sustentada en Romanos 10. Oh, pero venga adelante, haga la oración de salvación. ¿Es cierto que nos inventamos un nuevo pacto? Además, se toma como referencia lo concerniente a Navidad, y si bien estoy de acuerdo en lo que se plantea, ¿será verdad que festejamos la reencarnación de Jesús como se dice? Sé que la iglesia tiene errores, es verdad, pero estos hombres no lo tienen tan bien. No quiero discutir si se debe guardar o no el sábado, no pongo en juicio tal cosa, pero sí aclarar que guardar un día no es lo mismo que reunirse para adorar al Señor, no a dioses. No se guarda el domingo como se enseña, solo se reúne en ese día por obviedad de ser días libres para la mayoría, pero también se reúne cualquier otro día. Guardar es muy diferente a reunirse. El punto aquí es lo referente al supuesto invento del nuevo pacto por parte de una iglesia pagana. Y esto, si estoy en lo correcto, es lo que veo totalmente peligroso. Veamos. El antiguo pacto, el cual era sombra de lo venidero, o sea del sacrificio de Jesucristo, ofrecía sacrificio de animales. Mi pregunta es entonces, si no debe llamarse nuevo pacto, ¿por qué se cambió el método de lo sacrificado? Me explico. Si debe llamarse pacto renovado, según estos maestros enseñan, ¿por qué no seguimos ofreciendo holocausto de animales? ¿Qué pregunta absurda dirás? ¿Pero es absurda? ¿Por qué no se renovó el método de sacrificio que debía repetirse cada año, y ahora se ofreció a sí mismo como tal, el Hijo de Dios pero una sola vez y para siempre? Claro, y dirán porque el Señor, el Cordero, lo sustituye, pero si lo sustituye entonces es lo correcto llamarle renovado. Ahora Hebreos 10:1 dice que la ley era la sombra del bien por venir, o sea el pacto, la salvación, pero aclara que no es igual en sí misma, sino a donde apuntaba, al nuevo pacto que se realizaría para dar salvación a todo hombre que lo acepte. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra dice claramente que cambiado el sacerdocio, necesario es un cambio de ley. No dice que es necesaria la renovación de la misma. La orden levita no participa más en el sacerdocio sino un sumo sacerdote mediador entre Dios y los hombres, el Hijo del Hombre, pero según el orden de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Pero este no es el punto de este video, sino otro y quiero dar mi opinión al respecto. De todas formas se tergiversa para aprovecharse de tal cosa, que el cristiano cree que la ley fue abolida, en el sentido de que fue descartada, y si bien es cierto que cristianos inmaduros crean esto, creemos y le damos el correcto sentido a textos como este. No creemos que la palabra esté dividida en dos. Un testamento antiguo, inválido, y uno nuevo válido no. La palabra es una sola, y como sombra de lo venidero es necesaria, útil y ya para nuestras vidas. El Señor no vino a abolir la ley,
sino a cumplirla, pero nótese que dice que fue Él quien vino a cumplirla y nadie más. Nunca dice que no vino a abolir la ley para que la cumpliéramos, sino para que Él la cumpliera, pues no podríamos hacerlo. También dijo que ni una jota ni una tilde pasaría hasta que todo se cumpliera. ¿Cómo es que se dice que pensamos que el Antiguo Testamento no debe cumplirse porque fue abolido? Son dos cosas diferentes que se sacan de contexto. Por ejemplo, ¿se ha cumplido el regreso del Señor descrito en Zacarías, Daniel, etc., por dar un ejemplo? Claro que no, ni una jota ni una tilde pasará hasta que se cumpla. También lo dice Apocalipsis, Mateo y otros, que van de la mano y paralelamente perfectamente ensamblados con el Antiguo Testamento. Nadie cree tal cosa. Sería mutilar la palabra. ¿Cuándo hizo esto una verdadera iglesia? Sé que versiones hebraizadas, para dar fuerza a sus doctrinas sobre esto, no pondrán que el Señor vino a cumplir la ley, sino a darle plenitud. La intención es darle mucho mayor fuerza y vigencia para que la cumplamos, pero sin saber de idiomas, el contexto nos muestra que el Señor fue probado en todo, ¿verdad? En él no se halló falta alguna. Pero, ¿con qué se medía si fallaba o no? Claro. Con los preceptos requeridos por la ley. ¿Acaso si vino a darle plenitud, y más auge como se quiere torcer, podríamos cumplirla? No, porque Él fue tentado como nosotros. Pero solo Él fue hallado sin pecado. ¿Acaso no se nos enseña que el pecado es la infracción de la ley por no cumplirla? Cuidado, no podemos poner nada ni a nadie en el lugar del Señor y aquí empiezan a aparecer los puntos de los que quiero hablar. Pero no me iré antes de Mateo 5, donde estos maestros enseñan que allí el Señor está ratificando lo que ellos predican en cuanto a la ley. Leamos y analicemos entonces si es así. Ok, dirán que el Señor dice que la ley no está abolida, en el sentido que le quieren dar y que sigue diciendo. Verso 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, ellos son los grandes, porque enseñan a guardar la ley. Contrariamente, dirán que los cristianos enseñan que no debe cumplirse con la ley, y aquí se nos está diciendo que si no lo hacemos, por más pequeño que sea el mandato, seremos llamados pequeños en el reino de Dios. ¿Pero se refiere a la ley de Moisés como ellos dicen? Sigamos. Verso 20, presta atención. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Detengámonos aquí por un momento. ¿Crees sinceramente que Jesús nos está diciendo que debemos ser como los fariseos a quienes confrontó abiertamente por sus doctrinas, claro sumándole a la ley cargas de hombres? Claro que no. Jesús se refiere al celo que tenían por cumplir, aunque errados, reconoce la justicia y esfuerzo por lograrlo. Y por cierto, habla de una justicia mayor, no igual. ¿Cuál es esa justicia? ¿Es la del Evangelio de Cristo? Verso 21 y 22 lo aclara. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare, será culpado del juicio. 22 Más yo os digo, aquí presenta su evangelio del nuevo pacto y dice, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, raca, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere, fatuo, será culpado del infierno del fuego. Pregunta, ¿habla de la misma ley de los fariseos? ¿Los fariseos creían en este precepto, o es nuevo para ellos? Ahora vámonos a Lucas 5 y 14 para entender algo, allí dice Jesús luego de sanarle al leproso. Verso 14. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. ¿Cuál era la ofrenda ordenada por Moisés? Era esta. Levítico 14. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es un simple ejemplo de algo que parece pequeño y que por cierto nadie en la actualidad cumpliría. Sin embargo, hay leyes en el nuevo pacto que parecen pequeñas, entre muchas pongo un ejemplo.
Fue dicho en la antigüedad que no se debía adulterar, ahora Jesús agrega, Mateo 5:28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bien, cuando el Señor dice que si se enseñan estos preceptos como no relevantes y pequeños, porque puede tomarse que el hecho no está consumado sino imaginado, el Señor le llamará pequeño. ¿Pero de dónde saco esto? Justamente, del mismo Mateo que se usa para apoyar que debemos cumplir con la ley de Moisés aún en lo más pequeño, y como ejemplo puse algo pequeño de esa ley, los palominos, quien seguramente nadie cumplirá. Esto deja en evidencia que lo dicho por Jesús se refiere a una ley superior, mayor, e incluso más exigente, ya que se condena incluso llamar fatuo a un hermano. Antes, era ojo por ojo, ahora es poner la otra mejilla. Pregunto, ¿es el mismo pacto? Amén, de que queda claro que siempre fallaremos, y solo y una vez más, solo podremos ser justificados por la fe y aceptación del sacrificio hecho por nosotros, solo por Cristo. ¿Significa esto que tengo libertinaje de hacer lo que quiera? No, de ningún modo. Pues eso lo explica la ley, nuestro ayo para no hacerlo. Ahora Gálatas 3 dice que en Abraham y por la fe, también serían justificadas las naciones, goyim o gentiles. O el pasaje donde a Pedro se le dice que coma animales impuros haciendo referencia a los gentiles, y se le dice que no llame inmundo a lo que Dios ha santificado. ¿Por qué entonces estos maestros llaman inmunda e impura a la iglesia gentil que Dios santificó por medio de Cristo? Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, y para terminar solo digo esto, ya que es un tema muy largo y profundo, y no cabe en un solo vídeo. Si notamos, se aconseja de forma contundente, que la Cena del Señor, mal llamada así por cierto, según ellos, y que no es bíblica sino que procede de Roma aunque diferente, debe realizarse una vez al año como lo establece la ley dada a Moisés sobre la Pascua judía. Incluso hay grupos que van más allá todavía, que al ritual lo celebran con hierbas amargas, agua y sal, preparados como ungüentos, panes ácimos, y 5 copas de vino, que representan diferentes cosas, entre ellas a Elías, la copa Kados, la copa de las plagas etc. Incluso comer cordero como lo establece el mandato. También es justo mencionar que no todos los grupos hacen esto, y también decir que todos incluidos este último comprende el significado de la Pascua judía o cena que representa la muerte del Cordero sin manchas el cual es Jesucristo por nosotros. Esto también lo cree el cristiano, pero la diferencia está en quien se cree que es Jesucristo. Como dije antes, lo que hay detrás es lo que importa. Y aquí ya es decisión de quien sigue lo que crea correcto. A saber, entre ellos y aunque no es aplicable a todos los grupos de raíces hebreas, y repito, no aplicable a todos, destaco lo siguiente para quien va a sumergirse en estas doctrinas, las cuales antes de ser enseñadas directamente, serán injertadas poco a poco, luego de dejar en claro, según ellos, que todo lo referente al cristianismo, en especial la iglesia evangélica es pagano. Por ejemplo, el bautismo que un creyente realizó por fe en Cristo, no es válido, según ellos, y repito según el grupo de raíces hebreas que así lo crea, porque debe hacerse tevilá, que es lo correcto aunque similar, pero no es lo mismo, ya poniendo el ejemplo que realizarlo en realidad tiene sus bases en el hebraísmo, porque los estudiantes de una determinada escuela rabínica, se bautizaban en nombre de su rabino con símbolo de ser seguidores del mismo. Entonces, cuando tú haces tevilá, más allá de la purificación, tú perteneces al maestro Yeshua y a sus enseñanzas. Pero aquí hay algo importante a saber. ¿Por qué dicen esto? Claro, porque los maestros rabínicos eran hombres, y ellos como tal, de nuevo algunos grupos, sostienen que Jesús es un hombre y no Dios, sino que el Padre o su palabra o pensamiento, moró en ese envase de carne, el cual según sus enseñanzas, no nació por obra del Espíritu Santo como maliciosamente, según ellos, enseña la iglesia pagana romana evangélica, sino que nació de José, y lo referente a simiente del Señor, se refiere a semen, claro el de José. Entonces, lo que se cree sobre el Señor, no es lo mismo claramente. La diferencia es que ningún rabino enseñó que bautizarse en nombre de él sería salvación, solo Jesús y solo Dios salva. Esto es una diferencia muy significativa de la cual yo creo que hay peligro de negar la resurrección. Porque una vez más digo y entiendo que lo que murió en la cruz fue el cuerpo del Señor y no el espíritu, por lo tanto lo que fue resucitado fue su cuerpo, lo que murió.
Si a la vez entendemos que la palabra dice que en él mora, en tiempo presente, corporalmente, repito, dice corporalmente toda, absolutamente toda la plenitud de la deidad, hay algo que no encaja en que ese cuerpo fue un envase temporal en el pasado del Padre, o sea un simple pero exclusivo hombre y nada más, en lo referente a carne, cuando Jesús caminó sobre la tierra y esta doctrina es totalmente distinta. Tú decides. Sin ofender, y recuerda, solo es una opinión, la Biblia advierte y aquí hay algo para analizar. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo. Bien, aquí dirán que todos creemos que vino en carne y es así, lo cual indica que el pasaje va más allá. La pregunta es entonces, ¿quién es el que vino en carne? ¿Qué es lo que confesamos? Sí, claro, según Juan, el verbo, dabar, membra o como quiera llamársele, es el que vino. Nótese, que nunca dice que es el Padre el que vino, sino el verbo que estaba con el Padre, el cual también es Dios según Juan 1. Pero esto se niega bajo el manto de que las Biblias como Reina Valera, la romana según ellos, modificaron el texto, aunque no se pueden justificar que se puede modificar el contexto de todo el Nuevo Testamento, aseguran que fue cambiado por el romanismo, ojo y de nuevo, según el grupo de raíces hebreas que así lo crea, en este texto o en otros que no apoyen sus doctrinas, y en el mejor de los casos dirán, que son espurios, algo muy de moda y también usado por el ruselismo. ¿Qué más enseñarán? Lo que vimos, que indirectamente lo que realizamos como cena, no es válido. Debe realizarse la Pascua judía. ¿Qué más? Que somos paganos, que en realidad la salvación es para la casa de Judá y de Israel la cual son ellos, dispersa en el mundo, nada tiene que ver con otra nación, tribu o lengua. Que, aceptar a Masiaj en realidad te hace ciudadano del Israel espiritual, y aunque no haya ascendencia de ser israelitas, esto va más allá, porque es espiritual. Pregunta. ¿Por qué se cambian los nombres si es espiritual entonces? Ahora Juan no se llama más así, sino Yohanan, por dar un ejemplo y si fuera el caso del grupo que así lo enseña. Entre otras cosas dirán que adoramos al dios Sol en el domingo, por consiguiente y bajo esta lógica, a la diosa Selene de la luna en el día lunes, al dios Marte, dios romano del hierro en el día martes, al dios del comercio Mercurio, en el miércoles, al dios Júpiter en el jueves, a la diosa Venus en el viernes y al dios Saturno en el sábado, aunque nadie invoque estos dioses, pues la palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo más allá del día que sea y que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él estaría en medio de ellos, el cual dice venid a mí todos los que estéis cargados y cansados que yo os haré descansar, y descanso es Sabbat. Ahora, y como dije al principio del video, respeto a quien guarde Shabbat, pero en este mundo turbulento y agitado, nuestro único refugio y descanso es Cristo, no solo un día de la semana, sino todos ellos, más allá de cómo se llamen, pues si hay hambre de pan, comeremos el día que el Señor lo provea, como le proveyó a David y sus hombres cuando tuvieron hambre y entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Entonces, referente a la cena del Señor, nunca puede estar sujeta a una fecha única y anual como la antigüedad, ya que es la provisión de Dios cuando Él quiera y permita realizar lo que Él ordenó. En memoria de Él, y anunciando su muerte cada vez que lo hagamos. Decir que esto no se debe hacer, es totalmente peligroso y puede haber negación del mandato sin darnos cuenta, ya que ponemos nuestro razonamiento humano en lógica por encima de un mandato claro y conciso. El punto es que creemos del Señor, quien es Él para nosotros y de nuevo, esto es decisión personal. Aquí termino, luego podríamos desglosar temas puntualmente. Por favor, recuerda que es un punto de vista al cual quiero advertir de que no tan ligeramente se debe aceptar, o al menos analizar lo que enseñan estos maestros de raíces hebreas. La doctrina cambia radicalmente más allá de sus justificaciones válidas o no. Ese es el punto. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.